Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos este importante tema, Plan Operativo Normalizado PON, para respuestas a emergencias. Invitamos a nuestro experto Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No te escuchamos? Qué pena, tenía el micrófono apagado. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Inge, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Bien, gracias, sí, señora. Bueno, Inge, entonces te dejo con nuestros asistentes para que iniciemos este tema tan importante el día de hoy. Vale, muchísimas gracias, Lina. Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro seminario del día de hoy. Para ello, vamos a comenzar ubicándolos en nuestro temario de peligros químicos de la comunidad. Nuestros primeros 4 temas, incluyendo el de la resolución 773 del 2021, han estado enfocados a lo que es el programa de manejo seguro de sustancias químicas, pues todo lo que es la parte de comunicación de peligros,
tanto desde el sistema globalmente armonizado como su equivalencia y el uso apropiado de lo que es el sistema de clasificación de Naciones Unidas. Hoy vamos a empezar el ciclo de emergencias químicas. Vamos a comenzar hoy con nuestro quinto tema, que es Plan de Emergencias Químicas, PON, Plan Operativo Normalizado o Procedimiento Operativo Normalizado para la atención de derrames de sustancias químicas en empresa. Es importante hacer la aclaración desde el punto de vista de la empresa, porque en empresa estamos hablando de un lugar cerrado, de un lugar controlable, ¿sí? Desde el punto de vista de aspectos ambientales, desde el punto de vista de las personas presentes, es un escenario controlado. La siguiente semana, pues ya nos vamos a trasladar a lo que es la atención de derrames, de fugas y o derrames en el transporte. Hago la claridad en este momento porque el escenario es fundamental. En empresa estamos hablando de un escenario controlado donde tenemos a nuestros trabajadores capacitados, entrenados, donde tenemos muchas facilidades y muchos recursos y también tenemos un control de daños. A diferencia de lo que sucede cuando estamos hablando de transporte. En transporte tenemos escenarios no controlados más bajo las situaciones actuales. Entonces, podemos tener como al identificar otros riesgos presentes, pues también vamos a tener que modificar nuestros protocolos de prevención y de una posible atención a la respuesta de la emergencia. Entonces, por eso vamos a comenzar nuestro seminario de hoy. Esto es un ciclo de 3 seminarios. Hoy vamos a hablar de derrames en empresa. La siguiente semana, el tema 6, va a ser derrames durante el transporte de productos químicos, de mercancías peligrosas. Y vamos a cerrar con lo que es el PON para emergencias químicas desde el punto de vista de lo que es la atención en primeros auxilios por inhalación, por contacto dérmico y lo vamos a tocar, pero de una forma no muy profunda, el tema de la ingestión, teniendo en cuenta que la inhalación y el contacto dérmico son las vías principales desde el punto de vista ocupacional. Entonces, están invitados a estos 3 seminarios, a los 3 seminarios que le damos el inicio el día de hoy. Ya entrando en materia, voy a comenzar con una frase de Séneca. Cuando se está en medio de las adversidades, ya es tarde para ser cauto. Y esto aplica mucho a lo que es la atención de emergencias químicas. En un momento 1 vamos a hablar del antes, la prevención y detección de una fuga y un derrame. En el momento 2 vamos a hablar durante, la atención de un evento por fuga y o derrame. Y vamos a tocar, pues claro, el después. Entonces, porque siempre hablamos de planes o de procedimientos operativos normalizados, hablamos de un antes, un durante y un después. Finalmente, vamos a terminar con el momento 3, que son en el momento 3 vamos a hablar de los documentos asociados al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo articulamos estos procedimientos operativos normalizados en lo que es la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, tenemos como objetivo general establecer los criterios para formular el plan operativo normalizado para la prevención y atención de emergencias químicas por fugas y o derramos en la empresa. Un objetivo específico 1, establecer los criterios para las acciones de prevención que se sugieren implementar en las empresas acorde al contexto organizacional. En un objetivo específico 2, definir el paso a paso a seguir en la atención de un evento por fuga y o derrame en la empresa acorde al contexto organizacional y los recursos requeridos. Recordemos, absolutamente tenemos que en un derrame y o una fuga, la prevención debe ocupar un 80, 85, 90% de nuestros esfuerzos. En la medida en que seamos efectivos en la prevención de fugas y o derrames, no vamos a requerir activar una emergencia por derrame y o fuga.
pero pues tenemos que ser conscientes que por más juiciosos que seamos, pues puede suceder. Y en ese puede suceder, debemos también tener los recursos necesarios y el saber cómo actuar en estos eventos. Y en un objetivo específico 3, identificar la articulación del PON de emergencias químicas con la documentación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, vamos a hacer un sondeo inicial. Le voy a dar paso a Lina para hacer nuestras 3 preguntas acostumbradas frente al tema y ya entrar directamente con el tema técnico. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos a realizar el pretest, el sondeo en su primera parte. Entonces, como siempre, Voy a les quitar recuerdo cámara. nuestros... Señor, Voy a cerrar cámara, con eso haces el test. claro que sí. Bueno, vamos entonces a observar las preguntas en pantalla. Les recuerdo que ustedes desde sus computadores, desde sus dispositivos móviles, tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La primera pregunta dice, los pasos durante la atención de un evento por fuga de una sustancia química son A, detectar, evacuar, informar, B, detectar, aislar, recoger, limpiar, C, detectar, evacuar, recoger, informar o D, detectar, aislar, informar. A ver, ¿qué dicen ustedes? Lean muy bien la pregunta, las respuestas y seleccionen ahí desde sus pantallas la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Y como siempre, por supuesto, les compartimos los resultados en pantalla para que ustedes los puedan observar. El 32% nos dijo detectar, evacuar, informar. El 18% detectar, aislar, recoger, limpiar. Un 24% contestó detectar, evacuar, recoger, informar. Y un 26% detectar, aislar, informar. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. La información inicial para elaborar un PON para la atención de fugas y derrames es A, sustancias químicas y el volumen máximo de almacenamiento, B, operaciones donde se puede presentar una fuga y o derrame, C, áreas donde se emplean sustancias químicas en la empresa o D, responsables de atender un evento por fuga y o derrame. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente, lean muy bien la pregunta. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta y los resultados en pantalla para que los puedan observar. El 21% nos dijo sustancias químicas y el volumen máximo de almacenamiento. Un 19% dijo operaciones donde se puede presentar una fuga y o derrame. El 41% contestó áreas donde se emplean sustancias químicas en la empresa y un 19% dijo responsables de atender un evento por fuga y o derrame. Bueno, muy bien, vamos entonces ya para finalizar esta primera parte del sondeo con la tercera y última pregunta. Los criterios para elaborar un kit de derrames funcional son A, seguir las indicaciones de casas comerciales, B, información de sustancias químicas y el volumen máximo, C, es indiferente, todos los kits de derrames son iguales, o D, información de sustancias químicas, áreas y volumen. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente, por favor. Recuerden igual que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Joseph nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos a toda su explicación el día de hoy, para que al final tengamos todas las respuestas correctamente. Muy atentos. Bueno, resultados de la tercera y última pregunta. Vamos a ver qué contestaron ustedes en esta última pregunta. El 10% dijo seguir las indicaciones de casas comerciales.
13% información de sustancias químicas y el volumen máximo, un 12% contestó es indiferente, todos los kits de derrame son iguales y un 65% información de sustancias químicas, áreas y volumen. Bueno, ingeniero, te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos y al finalizar podamos tener todas esas preguntas correctamente. Ok, Lina, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar con el tema técnico. Primero vamos a tener una claridad frente a lo que es la fuga y el derrame. Entonces, sí hay diferencia. El término en todos los protocolos que he visto, pues hablan de fugas y o derrames de una manera indistinta. No, no es indistinto. Los conceptos deben ser totalmente claros. La fuga es la liberación no prevista de una sustancia química peligrosa en estado gaseoso. Hablemos de gas natural que viene por tuberías o gas comprimido que viene a partir de un cilindro, la cual expone a los trabajadores a lesiones graves y crea una situación de riesgo en la empresa. Mientras que el derrame es la liberación repentina de una sustancia química peligrosa en estado líquido o sólido, que genera una situación de riesgo para los trabajadores y la empresa. Y la evaluación del riesgo, efectivamente, es la caracterización del evento y sus posibles consecuencias, en términos de daños a la salud, daño a las instalaciones y la magnitud del evento para estimar la contención necesaria. Entonces, aquí en las láminas les estoy presentando un derrame, la tensión correcta de un derrame. Estamos hablando la generación de un evento donde no solamente hay un derrame, sino hay una posible mezcla de productos que hace que el evento sea más crítico. Y en la diapositiva, en la lámina de inferior, van a encontrar una fuga, que es la liberación de un gas. No se tratan de la misma forma. Entonces, ahí vamos a tener un primer criterio para elaborar nuestro protocolo de PON para fugas y o derrames. En la empresa, ¿hay gases? No los hay. ¿Hay líquidos y o sólidos? ¿En qué volúmenes los hay? ¿Y cómo controlarlos? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la evaluación del riesgo y estamos hablando de la vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta que para la vulnerabilidad, que es la capacidad de respuesta de la organización frente al evento materializado, tenemos que establecer varios aspectos. Primero, el tipo de evento. No es lo mismo una fuga, que tiene una velocidad de difusión alta y una peligrosidad conforme al gas que se ha liberado. Mientras que un derrame, que está asociado a la peligrosidad del producto químico y el estado físico de la sustancia. Hablemos de un derrame de un sólido. Un derrame de un sólido, pues va a tener una difusión baja en el aire. Mientras que si hablamos de un líquido, depende. Depende si es un líquido viscoso, si es un líquido que tiene una volatilidad baja, entendiendo la volatilidad em, como la característica para la generación de vapores, o tenemos una volatilidad alta, que es la generación de vapores a condiciones normales, a condiciones del ambiente. Entonces, el tipo del evento es fundamental para poder empezar a establecer la vulnerabilidad, es decir, la capacidad de respuesta de la organización. El área donde se presenta, pues el área donde se presenta también es muy importante. ¿Por qué? Porque debemos mirar las condiciones de ventilación del área. El área es ventilada, tiene la posibilidad de abrir ventanas y puertas, tiene un sistema de ventilación-extracción para el control de vapores o para el control de gases en el caso que sea una fuga. Entonces es muy importante. Y las características arquitectónicas. ¿Por qué las características arquitectónicas? Porque no solamente debemos mirar el derrame como tal,
cuando estamos hablando en un derrame en el sentido físico de un sólido o un líquido, sino también las vías de acceso para el control del derrame y cómo ese derrame está impactando el área de trabajo en donde sucede. No es lo mismo atender un derrame en una bodega donde se está manejando la recepción del producto a la planta de proceso donde ya hay operación, donde ya hay máquinas, donde hay una gran cantidad de equipos eléctricos o de un laboratorio. Entonces, las características arquitectónicas también son importantes para estimar la vulnerabilidad con respecto al evento que se está presentando y los recursos con los que cuenta la empresa. Es decir, cómo se identifica el evento. Desafortunadamente pensamos que un derrame es solamente el que sucede cuando estamos viendo, cuando estamos manipulando la sustancia química. No, puede suceder en el almacenamiento. La sustancia, el frasco venía fisurado y por la misma acción del producto químico se acabó de fisurar y empieza a generarse el derrame. O estamos hablando de una fuga, ¿sí? Estamos hablando de gas. ¿Cómo hacemos para identificar que el gas se está liberando al entorno laboral? ¿Sí? ¿Con qué velocidad? ¿Realmente lo podemos ver? ¿No lo podemos ver? Porque es que tendamos a pensar que siempre lo podemos ver. Muchas veces no lo podemos ver. Y cuando no lo podemos ver es cuando tiene más peligro. ¿Con qué equipos de emergencia cuento para atender el evento? Atender el evento, o sea, perdón, pero no seamos reduccionistas. Atender un evento no es simplemente decir, ay, hubo un reguero, perdón, voy a ser muy cotidiano en mi lenguaje, ustedes me disculpan, pero es que estos temas se tratan así, de una forma cotidiana. Ay, se me regó un poquito de, no sé, tiner o barzol o qué sé yo. Entonces, ay, se regó un poquito, venga, llamemos a la señora del aseo para que lo limpie y seguimos adelante. No, no, eso no es un derrame. Un derrame es cuando hay una liberación de un producto químico peligroso, ¿sí? Ya sea muy poquito o ya sea muy grande. Y poner a una señora de servicios generales a limpiar el reguerito, el chorrioncito de un benceno, de un tiner, de un barzol, es irresponsable, ¿sí? Entonces tampoco es tener una activación así que no, que es que vamos a evacuar a toda la empresa y vamos a sacar a todo el mundo porque se me regó un poquito de tiner. No, tampoco. Tenemos que situarnos en lo que sucedió y cómo atenderlo. Pues hubo un reguerito de tiner, de benceno, como les digo, discúlpenme el lenguaje, pero es que tenemos que ser muy, muy, muy prácticos, muy con el trabajador, muy con el día a día. Entonces, para el trabajador es un reguerito. Entonces, bueno, eso es un derrame pequeño y pues lo atendemos controladamente, le aplicamos el absorbente, le hacemos la recolección, está el paso a paso que lo vamos a ver más adelante y ya, ¿sí? No hagamos más grande las cosas de lo que son, pero tampoco las reduzcamos y le quitemos la importancia porque ahí es donde estamos exponiendo a nuestros compañeros. El acceso a la información de cuerpos de apoyo. Si hay una fuga de gas natural, pues venga, apague y vámonos. Esa no se va a controlar internamente por las personas de la empresa. Hay que llamar al cuerpo de apoyo, hay que llamar a gas natural, hay que hacer el protocolo correcto, ¿sí? No pensar que es que todo lo podemos hacer nosotros. Entonces, por eso les digo, también es muy importante saber a qué nos estamos enfrentando para saber a quién debemos ayudar, a llamar para que nos ayude. Y en eso es fundamental la capacitación que tienen los responsables de la atención. Entonces, en esa precisión del concepto y en esas características que todos debemos saber a qué nos estamos enfrentando, la información es fundamental. La responsabilidad y la conciencia vienen a partir del conocimiento, ¿sí? Porque es que muchas veces, muchos de nuestros brigadistas pecan por ignorancia y se están exponiendo y pueden terminar lesionados por no saber manejar un evento de forma correcta. Entonces, desde el punto de vista de la probabilidad, pues esto se maneja desde el tema de emergencias.
En el tema de emergencias tenemos muy probable, probable y poco probable. Muy probable es que han sucedido uno o más eventos durante un año. Probable es que han sucedido uno o más eventos en los últimos 5 años. También esto es de acuerdo creo que son 10 años. Creo no, son 10 años. Con base en las metodologías del CIRE. Y poco probable es que ha sucedido en la actividad económica, pero no en la empresa. Yo no estaría de acuerdo con el poco probable. En todas las empresas, ya sea un laboratorio, ya sea la planta, eh, ya sea la bodega, siempre han sucedido eventos y suceden eventos porque pues son pequeños y como son pequeños y son de una magnitud que le podemos dar alcance a la empresa, entonces usualmente los despreciamos. No seamos tan paisajistas, porque es que tomamos esto como paisaje. Y entonces es ahí cuando debemos empezar a hablar si es una fuga o si es un derrame. Cuando hablamos de fugas, hablamos de la identificación del posible evento. Y entonces tenemos que remitirnos a los equipos que se utilizan en el transporte de gas, en lo que es el almacenamiento, transporte y uso del gas. Cuando hablamos de gas, tenemos que hablar de válvulas, válvulas de apertura y de cierre, de los manómetros, cuando estamos hablando de cilindros de gases comprimidos, de los circuitos, es decir, mirar los tramos de la tubería y dónde existen las juntas, porque donde hay uniones o donde hay derivaciones o donde hay cambios de dirección, vamos a tener accesorios de juntas. Y usualmente las juntas es donde se presentan las fugas. Cuando hablo de juntas, hablo de los codos, hablo de las T's, hablo de las uniones. Y, por supuesto, hablo del circuito de salida, de la unión entre la válvula y la tubería por donde se va a transportar el gas. Hablamos de cómo estamos manejando el mantenimiento preventivo. Estamos manejando el mantenimiento preventivo del circuito. Cuando estamos hablando de tanques, muchas empresas del sector industrial y de todos los sectores, sector industrial, sector salud, de todos los sectores, cuando tienen gases, usualmente o tienen unos tanques muy grandes o tienen unas instalaciones para los cilindros, para la conexión del cilindro, tuberías precisamente. Como hablábamos la semana pasada, usualmente los almacenamientos o los lugares de almacenamiento de los cilindros son externos, pero el uso del gas es interno, entonces hay unas conexiones de tuberías del exterior al interior de las condiciones locativas, de las instalaciones de la empresa. ¿Cómo se le está haciendo ese mantenimiento preventivo? Las inspecciones operacionales. ¿Se están haciendo inspecciones operacionales? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se hacen? ¿Quién las hace? ¿Y cuáles son las alarmas de emergencia que tenemos? ¿Son sonoras, son odoríferas y o visuales? Entonces, aquí les voy a poner ejemplos, porque estos son ejemplos de vida diaria. Em, en una empresa de polímeros se requería el gas natural, precisamente no como combustible, sino también como un elemento de proceso. Entonces, el gas natural llegaba a la empresa y la empresa tenía que desodorizarlo. ¿Eso qué significa? El gas natural viene con una sustancia que es una alarma odorífera. De tal forma que eso es como cuando abrimos la estufa y, uy, hay una fuga. Sí, hay una fuga, pero no es porque el gas tenga un olor. El gas natural es inolor. Lo que pasa es que viene con una señal de olor para que identifiquemos que hay una fuga de gas. Pero en esa planta, esa señal de olor era un contaminante para el proceso. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que desodorizarlo, es decir, quitarle ese contaminante. Pues uno llegaba a la planta y olía como si hubiese la fuga de gas todo el tiempo. No, no había fuga de gas. Había el retiro de la señal odorífera. Entonces, ¿qué se requería?
una alarma desde el punto de vista de la detección. Y entonces cuando hablamos de la detección de fugas, estamos hablando de un dispositivo diferente y específico para la detección de la fuga del gas, ¿sí? Que es un sensor específico para la sustancia de trabajo, ya sea gas natural, ya sea gas propano, etcétera. Como las de los medidores de los explosímetros. Son sensores específicos para la sustancia, que son diferentes a los sistemas de detección de humo. Porque es que he visto también, desafortunadamente tengo que contarles, que hay informes donde dice implementar sistemas de detección de humo. No, pues venga, el humo se genera cuando hay un incendio y el humo es CO2, CO y material particular suspendido, que es totalmente diferente a una fuga cuando se está trabajando con un gas natural, con un acetileno, con un etileno, con un amoníaco y otros. Entonces, hablemos de sistemas de detección de fugas de forma específica al gas que se está trabajando en la empresa. Y también debemos tener las características del área de trabajo, precisamente temas de ventilación, por dónde están pasando las tuberías, cómo son los tramos de tubería, etcétera. Si están aéreos, si están en piso, si podemos hacer esas inspecciones, etcétera. Y tener muy en cuenta los sistemas de seguridad de respaldo. ¿Qué son los sistemas de seguridad de respaldo? Las válvulas de bloqueo. Inmediatamente se identificó la fuga de gas, pues, ¿cómo vamos a cortar el suministro? Y el suministro no se corta desde el interior del área afectada, se corta desde afuera. Entonces, ¿cuál va a ser? Esto es como la electricidad. La electricidad tenemos se me olvidó ahorita la palabra técnica, em, los tacos de la luz para subir o bajar la luz, para quitar la luz, dependiendo de las necesidades, pero debemos tener un dispositivo para todo el suministro de energía afuera en caso de que haya un cortocircuito. Para el gas es exactamente lo mismo. En el caso de que haya una fuga, debemos tener una válvula de seguridad, que es nuestro sistema de seguridad de respaldo de afuera de la instalación. ¿Para qué? Para que en caso en que haya una fuga, se suspenda el gas en todas las instalaciones y evitemos un evento de una mayor magnitud. Aquí tenemos también esta señalización, les estoy poniendo como ejemplo esta lámina que es precisamente una señalización y sí, esa comunicación del peligro donde se le dice a los trabajadores, venga, ¿cómo se debe evitar una fuga de gas? Esto también es importante. Y la manipulación correcta y adecuada de las válvulas, como les mencionaba en el seminario anterior, qué debemos y qué no debemos hacer, ¿sí? ¿Qué no debemos hacer? Manipularlas de una forma incorrecta, ahorcarlas a las mangueras, es decir, muchas veces para la manipulación entonces terminamos manipulando la manguera de forma tal que queda ahorcada, es decir, que queda como dobladita, y esto pues también le genera fracturas a la manguera o le genera roturas y por ahí pues va a salir, a tenerse la fuga de gas. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Mientras que para un derrame, cuando estamos hablando de una sustancia líquida o sólida, la identificación se va a dar en las operaciones de manejo de sustancias químicas, ¿sí? Y entonces ya hablamos de una manera más genérica del derrame, porque pues todas las empresas, por no decir que el 99%, manejan sustancias químicas en forma líquida o sólida, mientras que las empresas que manejan sustancias gaseosas, pues son más bajas. Digamos que ahorita con todos los sistemas de gas natural, pues digamos que hay empresas que manejan gas natural en sus cafeterías, para diversos motivos.
pero realmente no hay una generalización como tal para el uso de líquidos o de sólidos como sustancias químicas. Entonces, nuestro punto de partida, que es una de las preguntas que hicimos al comienzo de este seminario, es ¿cuál es, cuál es la información de base para construir el procedimiento operativo normalizado? Pues las operaciones que tenemos en la empresa, porque precisamente a partir de las operaciones que tenemos en la empresa, vamos a identificar si es una fuga o vamos a identificar si es un derrame. Y dentro de lo que son las operaciones con sustancias líquidas, pues tenemos toda una serie que son el descargue de producto en bodega, manejo de envases pequeños, medianos, de gran tamaño. Tenemos el cargue de productos químicos para su distribución cuando la empresa es del sector químico y hace el cargo de vehículos para hacer la distribución de estos a sus clientes. Tenemos tránsitos internos de productos químicos, entonces hay un traslado del producto químico en el envase desde la recepción hasta el almacenamiento y desde el almacenamiento hasta el uso de la sustancia. Y viceversa, cuando estamos hablando de una planta o de una empresa productora o distribuidora de productos químicos, en muchas empresas distribuidoras de productos químicos también hay unos reenvases, hay unos transvases. Entonces es desde el lugar donde haces el transvase, donde se hace la producción, etcétera, se lleva al lugar de almacenamiento y del almacenamiento al lugar donde se va a hacer el cargue. Entonces tenemos que tener en cuenta esas posibles áreas de trabajo, las áreas donde hay manipulación y las operaciones de manipulación, tanto como el cargue de silos, el cargue de tanques, la manipulación de tanques, el lavado de tanques y similares. El almacenamiento de productos químicos, como les decía, tenemos un producto químico, pero resulta que por algún motivo la persona que estaba en el almacenamiento no contaba con la destreza o etcétera, y entonces tiene una rotura de un envase de producto químico o poniendo un producto químico se trastabilló y botó otros productos químicos que se caen al piso y generan el evento, etcétera. La recolección de residuos peligrosos líquidos. Entonces vamos que en la atención de un derrame no estamos hablando solamente de los productos químicos puros. Cuando hablo de un producto químico puro, estamos hablando de un producto químico que viene en un envase diseñado para un uso específico, ya sea una mezcla o una sustancia pura. Entonces a veces se tiende a confundir porque la sustancia pura es, por ejemplo, el agua. La sustancia pura es, por ejemplo, la gasolina, entre comillas. Pero cuando hablamos del thinner, estamos hablando de una mezcla, pero el thinner es un producto puro cuando está en su envase original y no se ha utilizado. Entonces, hagamos la claridad entre los dos conceptos. Y en ese orden de ideas estamos hablando de residuos peligrosos líquidos, por ejemplo, en laboratorios o, por ejemplo, en plantas de operación, donde tenemos que el resultado del proceso me va a salir. Les voy a hablar de una operación que me acuerdo que conozco muy bien, que es mantenimiento de equipos en la parte de metalmecánica. Entonces, ellos usualmente tienen unas tinas muy grandes donde por sumersión hacen el tratamiento del equipo, el tratamiento inicial del equipo, precisamente para quitarle óxido y para hacer una limpieza y demás de estos equipos. Son tinas de 6 metros cúbicos o pues, volúmenes similares. Entonces ahí estamos hablando que cuando vacían esas tinas, esto también lo hablamos para una empresa que me acuerdo mucho de galvanizado, que en el galvanizado también hay la generación o el uso de piscinas con productos químicos bastante peligrosos a partir de ácido sulfúrico y otros. Entonces, cuando hacen el retiro de estos productos, pues van a tener también una generación de residuos peligrosos y en la recolección de esos residuos peligrosos líquidos puede haber también una posible situación de derrame. El acopio de los residuos peligrosos y la
el acopio de los residuos peligrosos y el cargue de residuos peligrosos. Estamos hablando también del área de trabajo, como les decía, de las dimensiones y de las características del área de trabajo, del volumen máximo de trabajo, estamos hablando de peso y volumen, y estamos hablando del personal responsable de la operación. ¿Cuál es la capacitación que tiene el personal responsable de la operación desde el punto de vista en la medida en que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y nuestros compañeros tengan una mayor conciencia del manejo seguro de productos químicos, pues vamos a tener menores eventos, menor cantidad o menor número de eventos, una menor probabilidad. Pero tengamos en cuenta que a veces en algunas ocasiones, por los temas de planta y por las condiciones mismas del proceso y la agilidad del proceso, se saltan ciertos pasos del procedimiento, que es lo que conduce a la generación de los accidentes. Y entonces ya hablamos del durante. Y cuando hablamos del durante, tenemos que hablar de fugas y de derrames de forma distinta, que es otra de nuestras preguntas del inicio. Cuando hablamos de una fuga, que es la liberación de un gas, pues tenemos que hablar del primer paso, que es el detectar. La comunicación y alarma. Se identifica la fuga, se comunica y se genera la alarma. Paso 2, apagar máquinas y equipos. Inmediato. ¿Por qué? Porque la velocidad de difusión es alta. Y como la velocidad de difusión es alta, pues tenemos que evitar que haya el contacto de ese gas con un equipo eléctrico que genere chispas o que sea una fuente de calor y que se vaya a generar el evento. Evacuamos al personal. Entonces, para este punto 2, en ese apagar máquinas y equipos, es nuestro taco, nuestro breaker, nombre técnico, nuestro breaker externo, apagarlo de inmediato. En un tercer plano, hacemos la evacuación del personal, ya sea del área o de la empresa, dependiendo de las características de las condiciones locativas o de la peligrosidad del gas. No, perdón, y de la peligrosidad del gas. Informamos a los cuerpos de apoyo, dependiendo pues también lo que les digo, si es gas natural, pues vamos a llamar a gas natural y a bomberos, si no vamos a llamar solamente a bomberos y a CISPROQUIM, que es una de las empresas que también atiende emergencias químicas, defensa civil, entre otros. Se atiende la emergencia desde el punto de vista del mantenimiento correctivo, y ese mantenimiento correctivo es responsabilidad del área de mantenimiento o del contratista externo competente, y se hace la documentación. En una actividad de construcción, les cuento, en las que estuve apoyando, es parte de la experiencia que he tenido. Entonces, tenemos que se estaba haciendo la excavación de un área, precisamente de los temas de construcción, en plena vía pública, y la excavadora, la retroexcavadora, pues no se tenía en condiciones de lugar. Durante su operación rompió una tubería de gas. Inmediatamente rompió la tubería de gas. Pues claro, nosotros no podíamos cortar el suministro de gas porque esto es gas natural. Entonces, lo que se hizo fue rápidamente llamar a la empresa de gas natural para generar el reporte del daño. Ellos vinieron, se evacuó toda el área, no solamente al personal de trabajo, sino también teníamos una escuela precisamente ahí en las inmediaciones del área. Se hizo la evacuación de la empresa, se le informó a la comunidad para que informarles que se iba a suspender el suministro de gas precisamente por la peligrosidad que tiene este gas. Después, caso seguir, vinieron, hicieron el mantenimiento correctivo pues, acorde a la situación, y esta situación generó una interrupción en el suministro de gas de más de un día.
Entonces, durante este tiempo se le informó a las personas que por favor que verificaran que las válvulas estaban cerradas, que todo estaba cerrado, precisamente porque al momento de retornar al servicio, si las personas no eran cuidadosas con las válvulas de gas, con las perillas y demás, se podía generar una fuga y se podía generar un evento a nivel domiciliario precisamente por la falta de precaución. Entonces, dense cuenta que cada evento tiene una magnitud y un tratamiento diferente de acuerdo al contexto en donde se presente. Otros aspectos también desde el punto de vista de la fuga es el manejo de reguladores, dependiendo del regulador que se tenga. Ustedes han dado cuenta que en gas tenemos válvulas on-off, no tenemos válvulas de apertura en los cilindros sí, en las válvulas de gas natural son válvulas on-off, apertura y cierre. En los gases comprimidos sí tenemos reguladores, válvulas de globo, precisamente porque pues, son totalmente el uso y el suministro es totalmente diferente. Si tenemos un suministro, tenemos una fuga en un cilindro de gas comprimido, no haga nada, deje que salga. ¿Por qué? Porque va a tener como está con volumen definido contenido, entonces y su difusión, la velocidad de difusión es muy rápida, entonces pues va a ser mejor dejarlo que salga, se controla, ¿sí? Se evita que haya chispas, se miran los otros cilindros de gas, pero muchas veces es mejor dejar que salga todo el gas y se le hace el control ambiental, que haya lugar, dependiendo también el tipo de gas que haya la fuga, que ponerse que la brigada, ponerse a tratar de controlar el evento mientras está sucediendo. En cambio, en los derrames tenemos un protocolo totalmente diferente. El protocolo para derrames líquidos o sólidos, pues se hace una detección, que es más visual, se hace un control. Tengamos en cuenta que para el control de derrames por sustancias sólidas y líquidas, pues vamos a tener primero diques de contención. Estos van a ser muy útiles porque en el caso en que se presente el derrame, pues ya vamos a contar de plano desde la prevención con un recipiente, por así decirlo, que va a tener el control de ese derrame que se genera dependiendo la magnitud del derrame y la peligrosidad de la sustancia, se hace un aislamiento del área con elementos para la delimitación de áreas y para la comunicación del peligro a las personas. Se evacúa el área. Esta evacuación es opcional, dependiendo de qué, de la cantidad, de la magnitud del derrame, de la peligrosidad de la sustancia, de las características del área. Esta evacuación se define también de acuerdo a las características muy propias del contexto organizacional. No es lo mismo manejar un derrame en un laboratorio con un volumen controlado que un derrame por una tubería en una planta de producción. Son cosas totalmente diferentes. Se hace la contención del derrame. La contención cuando son derrames pequeños se hacen con los gusanos, ya se los voy a presentar, es decir, con sí, se les dice gusanos, se les dice chorizos, son cilindros textiles o cilindros oleofílicos en material oleofílico que precisamente están diseñados de esa forma para servir como almohadillas que absorben el derrame y evitan que se siga esparciendo por el área de trabajo. Términos hay muchos. Aquí les quiero decir, términos hay muchos. Yo les digo gusanos, otros les dicen chorizos, otros les dicen de otra forma. Pero pues si nos vamos al término técnico son cilindros textiles o cilindros. Pero es que muchas veces el término técnico hace que las personas que lo están en el día a día se confundan. Entonces hay que utilizar un lenguaje no tan técnico para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Y hablamos de la recolección. La recolección pues, de un sólido va a ser mezclar el sólido con el absorbente, recogerlo con una escoba y con un recogedor en polimérico,
o antichispas, porque es que muchas veces también se encuentra en la empresa la pala antichispas y bueno, y entonces uno las ve y allá está bonita, muy bien para las visitas para las visitas de la auditoría y la visita de la inspección, pero cuando uno las saca, nunca las han utilizado. Entonces, no tengamos cosas tan costosas para que las demás los miren, para pasar las auditorías. Tengamos más bien cosas prácticas útiles de un bajo costo para que en la medida en que se presenten los eventos las utilicemos y el costo de del reintegro de estos elementos sea, pues no sea tan costoso. Se hace se deben tener etiquetas precisamente para etiquetar el residuo que se ha recolectado del derrame. Si es un líquido, pues también se utiliza un absorbente. Y en estos temas de absorbente no es lo mismo tener absorbentes para sustancias inorgánicas que para sustancias orgánicas. Cuando estamos hablando de sustancias inorgánicas, estamos hablando de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, eh, sustancias que no tienen compuestos carbonados. Diferente a lo que son las sustancias orgánicas, estamos hablando de derivados de hidrocarburos, tiner, barsol, gasolina, benceno, etcétera. Cuando hablamos de oleofílicos, usualmente hablamos de tela oleofílica. Cuando hablamos de inorgánicos, hablamos usualmente de arena. También encontré en una empresa que tenían unas ceolitas en una cantidad limitada para la atención de derrames, pero en el momento en que hubo el derrame, fueron a la ferretería a comprar cal para controlar el derrame del ácido. Pues realmente la cal es un elemento peligroso que en contacto con la piel genera una quemadura, no es apropiado para el control de derrames. Tenga arena. En otras empresas he encontrado acerrín. No, pues el acerrín es un material combustible. Si usted le mete acerrín a un tiner o un versol, pues claro que lo va a absorber, pero por supuesto, pero pues va a tener un potencial de inflamabilidad mucho más alto en su centro de acopio. Entonces, no, no es correcto, ¿sí? El CIRE, la página de atención de emergencias de la Secretaría Distrital de Salud, de Bogotá y de lo que es el FOPAE, el DEPAE, tienen protocolos de atención de derrames de sustancias peligrosas, llámese ácido sulfúrico, gasolina y otros que ustedes pueden consultar en esta página que les estoy contando. Y finalmente se hace la limpieza. La limpieza se hace con un agente limpiador, escobita y ya. Entonces aquí quiero pues también identificar pues con un poquito más lo que son los recipientes para la atención, para el control de derrames desde antes del derrame, lo que son cubetas o estivas con cubetas. Ustedes pueden aquí ver de varias características. Como les decía, se puede hacer un dique con ángulos metálicos en piso que son, o sea, que son para colocar y para quitar y unas geomembranas que también son precisamente aislantes. Entonces se pone la geomembrana con los ángulos metálicos en piso para establecer ese dique y para darle una recolección. Si hay un derrame, pues también tenemos que pensar que necesitamos, digamos, en estos diques que les estoy contando o en los diques también que hay hechos con epóxicos, aislantes y en cemento, pues tenemos que pensar que necesitamos una bomba para que en caso en que haya el derrame, pues con la bomba se haga la recolección y la evacuación de ese líquido residual en el dique para darle el tratamiento correcto. Y hablamos de los absorbentes que ya les había mencionado. Para finalizar, tenemos el kit de derrames. El kit de derrames no es el que la casa comercial me diga, es el que como responsable del sistema de gestión yo debo diseñar. Para ello, pues debo tener en cuenta cuáles son los elementos que necesito para hacer la demarcación de áreas. Hablamos que necesitamos conos, colombinas, señales de piso, cinta de seguridad, etcétera. También dependiendo de las características del espacio. ¿Qué absorbente? Como les decía, tela oleofílica, arena, unas ceolitas, etcétera. De acuerdo al costo y a la afinidad, acorde al producto derramado, para ello tenemos que tener en cuenta el inventario de sustancias químicas en la empresa.
¿Cómo vamos a hacer la contención del derrame por dique, por gusanos? Miren, estos son los cilindros que también llamamos gusanos. Debemos tener unas bolsas rojas y lona para la identificación de lo que son residuos peligrosos. Recordemos que los residuos peligrosos están en bolsas rojas. Hablamos de etiquetas. Debemos etiquetar siempre nuestro residuo peligroso y lo que son los elementos de recolección del residuo generado por el derrame y el elemento absorbente, que es la escoba, el recogedor, el agente de limpieza para la limpieza del área. Y finalmente, después de ello, debemos documentar el evento, hacerle la investigación. Recordemos que dentro de nuestro sistema de gestión debemos hacer la investigación de incidentes y accidentes. Un derrame es un incidente porque tiene un potencial de daño. En algunos casos, para los brigadistas que atienden los eventos, tienen accidente de trabajo por intoxicación aguda con la sustancia con la que entran en contacto. Entonces, recordemos que el después tiene que ver con la documentación del incidente que va dentro de nuestro historial de incidentes de la empresa. Y finalmente, quiero terminar con la articulación al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde tenemos que el sistema de gestión es un manual, del cual se deriva el programa para el manejo seguro de productos químicos y también el plan de emergencia. Y del plan de emergencia y el manejo de seguro de productos químicos, tenemos nuestro plan de inspecciones, nuestro programa de inspecciones, este PON de derrames que hemos diseñado de acuerdo a las características de nuestra empresa y, como les digo, el kit de derrames es propio de nuestra empresa también del volumen, porque hay que incluir también el volumen. No es lo mismo tener una proyección de derrame de 1 litro a tener una proyección de derrame de una caneca de 55 galones. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la capacidad de nuestro kit está asociado al volumen posible de derramado. Y la lista de elementos del kit de derrames, porque es que muchas veces encontramos el kit de derrame, unos kits de derrames comerciales. Yo no sé, mire que he visto en todos los kits que el martillo antichispa y los tacos. No, pues venga, discúlpenme, pero es que lo último, y unas masillas epóxicas que resina que para ponerle de parche al tanque. No, créanme que son los elementos más inútiles en un kit de derrame. Son súper inútiles. Realmente, cuando hay un derrame, uno tiene que llamar al que realmente sí sabe, que es a la persona de mantenimiento. En el caso en que el tanque se haya roto, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos en cuenta que una masilla no va a pegar cuando el derrame esté en curso. La masilla pega es cuando el tanque está seco, ¿sí? Y el taco antichispas y el martillo, pues ustedes me disculpan, pero es que tampoco realmente le he visto utilidad en el sentido práctico. Y si los vemos en muchos de los kits en la empresa, están estos 3 elementos. Entonces, más que comprar el kit de la casa comercial, seamos juiciosos, proyectemos nuestro evento de posible derrame para tener y ajustar los elementos del kit de derrames de acuerdo al contexto propio de nuestra organización. No siendo más, les doy las gracias por la atención en este seminario y le doy paso a Lina para terminar con nuestro sondeo usual. Muchísimas Gracias, gracias. ingeniero. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Vamos a ver la primera pregunta en pantalla. A ver, la primera pregunta. Esperemos que cargue un poquito la pregunta para que ustedes la puedan visualizar ahí en pantalla. Los pasos durante la atención de un evento por fuga de una sustancia química son: A. Detectar, evacuar, informar. B. Detectar, aislar, recoger, limpiar. C. Detectar, evacuar, recoger, informar. O D. Detectar, aislar, informar. A ver, ¿qué dicen ustedes? Contesten ahí rápidamente desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta.
Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta. Y los resultados de esta primera pregunta, ingeniero, el 44 nos dijo detectar, evacuar, informar, un 12% detectar, aislar, recoger, limpiar, un 25% dijo detectar, evacuar, recoger, informar y un 19% detectar, aislar, informar. Entonces, Inge, cuéntanos acá cuál es la respuesta correcta, por favor. La respuesta correcta, la ven en pantalla, es la A porque es una fuga, no es un derrame. En un derrame no lo recogemos. Nosotros nunca recogemos una fuga, recogemos es un derrame. Entonces, detectamos, evacuamos e informamos. ¿Sí? El aislar también, digamos que el aislar, hablamos de aislar un área, pero usualmente esto ya es por recomendaciones de los cuerpos de emergencia. Entonces, nuestro primer paso es detectar, evacuar e informar. La respuesta es la A. Perfecto, ingeniero, gracias. Vamos con la segunda pregunta. La información inicial para elaborar un PON para la atención de fugas y derrames es A, sustancias químicas y el volumen máximo de almacenamiento, B, operaciones donde se puede presentar una fuga y o derrame, C, áreas donde se emplean sustancias químicas en la empresa o D, responsables de atender un evento por fuga y o derrame. Contesten ahí, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos con los resultados de esta segunda pregunta. El 17% nos dijo sustancias químicas y el volumen máximo de almacenamiento. Un 28% contestó operaciones donde se puede presentar una fuga y o derrame. Un 35% dijo áreas donde se emplean sustancias químicas en la empresa y un 20% responsables de atender un evento por fuga y o derrame. Cuéntanos, ingeniero, cómo nos fue con esta, cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es las operaciones donde se pueden presentar una fuga y o derrame. Démonos cuenta que las áreas y las sustancias químicas y el volumen máximo de almacenamiento están contenidas en esta identificación. Cuando hacemos la identificación de las operaciones, pues vamos a identificar tanto la A como la B. ¿Sí? Por eso la respuesta, la A como la C, perdón. Por eso la respuesta es la B. Los responsables de atender un evento por fuga y o derrame realmente es ya el tema de brigadistas. Entonces, primero nos vamos a lo técnico, a identificar el posible evento y después al quiénes, que son las brigadas. La respuesta correcta es la B. Muchas gracias, ingeniero, y vamos con la tercera y última pregunta. Los criterios para elaborar un kit de derrames funcional son A, seguir las indicaciones de casas comerciales, B, información de sustancias químicas y el volumen máximo, C, es indiferente, todos los kits de derrames son iguales, o D, información de sustancias químicas, áreas y volumen. Contesten ahí, por favor, rápidamente, ahí deseleccionando la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y los resultados de esta tercera y última pregunta son: el 3% nos dijo seguir las indicaciones de casas comerciales, un 8% contestó información de sustancias químicas y el volumen máximo, el 12% dijo es indiferente, todos los kits de derrame son iguales y un 77% nos contestó información de sustancias químicas, áreas y volumen. Cuéntanos, ingeniero, cuál es la respuesta correcta de esta pregunta. Efectivamente, se nota la curva de aprendizaje. La respuesta correcta es la D, la información de sustancias químicas, áreas y volumen posible, ya que el kit de derrames, como le decía, depende del volumen. Pues no voy a tener 1 kilo cuando voy a tener un derrame de 55 galones. El área, porque precisamente me va a decir cuáles son los elementos para hacer esa demarcación de área. Y la sustancia química, porque es la que me conduce a seleccionar el absorbente que requiere el kit de derrames.
Entonces, hay kit de derrames que pueda que solamente tengan un absorbente, pero hay kit de derrames que pueda que tengan 2 absorbentes, uno para sustancias inorgánicas y otro para sustancias orgánicas. La respuesta correcta es la D. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y por supuesto esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Lina, muchísimas gracias, muy gentil. Muchas gracias a todos nuestros asistentes y espero que la información les haya sido útil para sus empresas y para la construcción de sus protocolos y la elaboración de sus kits de derrames. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Los espero a las 4 de la tarde con el tema los centros de entrenamiento y los cursos de formación para trabajo en alturas. Y a las 6 de la tarde con nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, ejercicios para la vida. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.